Muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación de Estudiantes de Biología y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales les damos la bienvenida a esta charla que va a estar llevada a cabo por David Guerrero en el marco del Mes del Biólogo 2025. La charla está titulada Herramientas para estudios de taxonomía integrativa y diversidad genética en artrópodos. El disertante es el licenciado en biología David Guerrero, que inició su trayectoria como voluntario en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Él se formó en taxonomía sistemática y biogeografía de escorpiones y estuvo colaborando en proyectos de investigación, docencia, divulgación sobre artrópodos y actualmente se desempeña como investigador taxónomo en el proyecto Despliegue óptimo de Wolbachia para el control del dengue en CENEPA. Además, también desarrolla líneas de investigación en aracnología y entomología en la colección zoológica de la FACEN. Listo. Podés empezar Bueno, nomás, DJ. dale chico. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar y explayarme un ratito, porque miren, que hicimos una convocatoria de trabajo nosotros para gente que trabaja con bichos y se postula poca gente, es difícil conseguir gente que trabaja con bichos, entonces necesito vender el área. Yo trabajo con bichos desde 2013, antes de que existiera el WhatsApp. Con la gente de otros países nos escribíamos por correo electrónico y por correo de carta, porque el correo nacional está pegado a la una sobre Mariscal Estigarribia, ahí donde todo el mundo toma colectivo, ahí está el correo nacional. Entonces por ahí nos mandábamos nosotros artículos científicos antes. Empecé a trabajar con escorpiones, soy taxónomo de escorpiones, de garrapatas, trabajo en taxonomía de algunas arañas, también ahora estoy trabajando con taxonomía de mosquitos y me gusta decirle a toda la gente que use la aplicación iNaturalis, ¿verdad? Para registrar bichos y que es la manera que nosotros tenemos acá en Paraguay de registrar la biodiversidad de artrópodos y de invertebrados en general porque los taxónomos estamos en peligro de extinción. Y la gente que estudia bichos, más todavía. Eh, Entonces, pasé por un montón de cosas, chicos. Siempre fui bueno para la docencia, por suerte. De hecho, en la facultad hacíamos grupos de trabajo para pasar las básicas. Siempre le enseñaba a mis compañeros, entonces siempre tuve madera para la docencia. Fui docente de colegio desde hace 10 años aproximadamente. Soy docente de colegio, de universidad como hace, no sé, 7 años, porque antes de recibirme de la facultad ya me contrataron ya como profesor universitario. Trabajé en varios proyectos. El primer proyecto que armé y que salió fue un proyecto para hacer una salida de campo acá en Paraguay de arqueología que fue con el Museo de Argentina, Bernardino Rivadavia, y fue financiado por el Museo, por el Smithsonian. Eh, Realmente participé en muchos proyectos. Y así me fui haciendo camino. Mucha gente que trabaja con bichos, que trabaja con artrópodos, con invertebrados, se va del país y tenemos fugas de cerebro. Entonces es muy difícil realmente que haya gente que venga y se quede acá en Paraguay a trabajar. Realmente son como una luz. Una cosa es que quieran venir a quedarse a Paraguay y otra cosa además es que quieran venir a Paraguay a hacer investigación e impulsar un área de investigación. Eso es mucho más poco todavía, porque uno quiere venir del extranjero y quiere tener una estabilidad, y otra cosa es venir a impulsar un grupo de investigación que realmente ha sido, en lo que es invertebrado, es muy difícil realmente, pero no es imposible porque hay unas cuantas personas que realmente son de generaciones de antes, que nos incentivan y nos empujan a nosotros a seguir trabajando con taxonomía de estos bichos. Y nosotros, que somos más que ellos, los de mi generación, estamos intentando hacerle camino a ustedes. Entonces, yo mi tesis
Para mi tesis estoy trabajando con escorpiones. Yo mi tesis de licenciatura trabajé con garrapatas, mi tesis de maestría la estoy haciendo con escorpiones. Y profesionalmente, o sea, en mi trabajo yo trabajo en el CENEPA, estoy trabajando con mosquitos. Así que, si bien uno se va al extranjero y conoce a un doctor o un postdoctor que es específico de un área, en realidad en biología somos todólogos. Uno no puede, uno quisiera darse el lujo de estar solamente en un área, pero como hay mucho vacío de información en Paraguay y al final uno se tiene que amoldar al proyecto que salga o a lo que uno puede vender, entonces uno va moldeándose al campo laboral. Con todos los grupos pasa lo mismo. Igual uno busca estrategias para meter las herramientas que uno sabe, por ejemplo en mi caso la taxonomía, dentro de los proyectos para que igual yo siga trabajando en lo que me gusta. Eh, entonces, lo que yo les vengo a compartir ahora es mi experiencia en Argentina, que esto se financió a través del CONACYT, a través de las estancias de investigación, que el CONACYT tiene bastantes programas para ayudar a los investigadores. Entre esos están las estancias, o sea, la estancia para investigación en extranjero, que te permite ir afuera, te financia para que uno vaya, se capacite con algún tipo de técnica y después vuelva a Paraguay a invertir en eso. Entonces lo que yo hice fue engancharlo con mi tesis de maestría, que mi tesis de maestría lo que busca es estudiar un poco esto es un spoiler, nadie sabe todavía lo de mi tesis de maestría, busca un poco ver cómo es la diversidad genética, fenotípica y la distribución de una especie de escorpión que es Titraturitas, que es una especie de escorpión de importancia médica, pero al ser nativa no podemos extinguirla. Entonces hay que buscar una manera de control. Eso pasa con muchos tipos de especies que son, por un lado, venenosas o vectores de enfermedades, que nos enfrentamos con especies que son nativas. ¿Qué hacemos nosotros con las especies nativas que nos causan un problema para la salud? No podemos extinguirlas. No podemos hacer desaparecerlas de sus ecosistemas tampoco. Entonces hay que buscar una solución. Y la justificación de que, bueno, de que nosotros, porque está la justificación esta, no que los humanos en realidad hay que destruir las ciudades y que los seres vivos vivan tranquilamente, etcétera, etcétera. En realidad no sirve porque a todos nos, seamos sinceros, a todos nos gustan las comodidades. Entonces, hay un problema ahí que tenemos que realmente controlar la población de estos animales. Mientras todo sea habitable, ¿verdad? Porque, alerta de spoiler, estamos en un proceso de extinción masiva, que básicamente ya es imparable. Así que, bienvenidos a Biología de la Conservación. Así que los biólogos conservacionistas estamos intentando intentar hacer, no sé si un equilibrio, ¿verdad? Porque una profesora en el posgrado nos dijo por ahí que en realidad el equilibrio era un paradigma, pero sí es mejor que nosotros tomemos decisiones que nosotros los biólogos tomemos decisiones que otras personas tomen este tipo de decisiones. Entonces esta pasantía se hizo en el famoso Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. No sé si ustedes habrán visto estos videos de la gente que se fue o sea, la gente que estaba en un barco, estaba estaba grabando animales del fondo marino, o sea, todos los seres vivos del fondo marino. Bueno, su centro de investigación está ahí en el último piso de ese edificio que está. De hecho, en mi segunda semana de pasantía, tuve la oportunidad de cruzarme con ellos que salieron recién del barco, no querían saber nada de nadie. O sea, yo le pedía una foto y me cagaban a palo, porque ellos querían llegar a su casa y no podían porque tenían entrevista en todos los medios de comunicación de Argentina. Entonces, ni una selfie me pude tomar con ellos, pero me los cruzaba cada rato. Y obviamente tenían una cara de cadáver ahí, los chicos, las chicas y los chiques ahí, porque venían recién del campo. Y uno cuando viene recién del campo está modo cadáver. La pasantía se desarrolló, por un lado, en el laboratorio de herramientas moleculares,
por otro lado, que era parte del grupo de genética de la conservación del edificio, y otra parte también se realizó en la división de aracnología. Los objetivos de la estancia, en este caso les voy a comentar un poco el objetivo de la estancia, que fue adquirir conocimientos técnicos moleculares y herramientas informáticas para estudios genéticos de arácnidos. Tres cosas me fui a aprender allá. Técnicas moleculares, ustedes van a dar cosas, este tipo de cosas generales en biología molecular. Análisis bioinformáticos y cosas de variabilidad genética que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué hace? Una profesora me preguntó, una profesora que no fue mi profesora, pero es profesora de ustedes, me preguntó, ¿qué hace un taxónomo estudiando biología molecular? Realmente, como les dije, para grupos que son muy poco estudiados, como los invertebrados, que son el 80% de los seres vivos del planeta, grupo menos estudiado, el 80% de los seres vivos del planeta, eh, acá en Paraguay no se queda corto con lo que sabe. Nosotros realmente tenemos que saber de todo un poco, tenemos que saber taxonomía, tenemos que saber ecología, tenemos que saber bioinformática, biogeografía, estadística, ecología, y la parte molecular tampoco nos escapa. La taxonomía integrativa lo que nos hace, la taxonomía integrativa no reemplaza la taxonomía clásica. Taxonomía clásica, chicos, es lo que, chicos y chicas, voy a decir chiques en algún momento, no reemplaza lo que ustedes dan en zoología, ni en zoología de vertebrados, por ejemplo, o en las cátedras de zoología, que es ver las claves, sino que además de usar claves, usa diferentes tipos de análisis que se integran para definir, mira, acá empieza una especie y acá empieza otra. Porque hay muchas especies que son similares entre ellas, que llega un biólogo, una bióloga, y los empieza a separar, ¿verdad? Y hay como siempre hay una confusión de, no, esta puede ser esta especie o puede ser la misma especie. Entonces lo que hace la taxonomía integrativa es hacer unos cuantos análisis y decir, sí, definitivamente son especies diferentes o son especies iguales. Y entre esos también tenemos cosas interesantes, por ejemplo, como la filogenética y la diversidad genética. La filogenética es lo que nos permite a través de secuencias, a través de secuencias, nos permite saber si es una especie o no es una especie. O sea, si es esta especie o no es esta especie, por análisis genético, como barcoding y otro tipo de herramientas. Yo por ejemplo, no puedo tener el espécimen completo de una garrapata, pero si tengo su pata, puedo hacerla, triturarla con biología molecular, puedo identificar la especie si la secuencia ya está en el gene bank. La diversidad genética, en cambio, nos permite saber, esto ya es un análisis más de población, nos permite saber qué tan diferentes, qué tan variables son las diferentes poblaciones de la misma especie. Esto es interesante porque, por ejemplo, entender filogenética y entender diversidad genética a nosotros, que trabajamos con grupos de seres vivos, no es importante porque algunas veces las especies se parecen tanto que no sabemos si es un grupo, un complejo de especies que está radiando y que todavía no o sea, que se está convirtiendo en una especie, se está convirtiendo en una especie, o si realmente es una especie con mucha diversidad genética. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, tenemos una diversidad genética increíble. Y asimismo hay diferentes tipos de organismos que tienen diversidad genética muy diversa. Eso se puede saber con diferentes tipos de secuencias moleculares. Por ejemplo, lo que yo me fui a hacer en mi estancia fue trabajar con COI, que COI es un marcador mitocondrial que se usa más para hacer filogenética. Eso es lo que yo hice en la parte de laboratorio. Pero en la parte de computadora trabajé, por ejemplo, con otro marcador que me permite saber la diversidad genética. Entonces, por un lado, filogenética nos permite separar entre especies, o sea, su código genético nos permite separar entre especies,
Y por otro lado, diversidad genética nos permite separar entre poblaciones de la misma especie. Son dos cosas diferentes. Este es el grupo de laboratorio con el que fui a trabajar, que es en la doctora Miró, que es la de pelo lila, es mi tutora, la doctora Patricia Miró es mi tutora, esas son mis profesoras de laboratorio. Nosotros usamos, o sea, hicimos un proceso de preparación de técnica de extracción de ADN. Fue específico en cada grupo de organismos tiene su manera de extraer su ADN. La biología molecular no es una receta. La parte de biología molecular siempre se tiene que ajustar a las cosas que tenemos nosotros en el laboratorio y a los equipos que tengamos en el laboratorio. Por más que nosotros leamos un artículo que para hacer biología molecular de tal bicho se hace de tal manera, en realidad se tiene que ir ajustando. Entonces eso más o menos es una de las principales cosas que aprendí. O puede ser una de las cosas que más, la que más énfasis hicieron las profesoras en mí, para entender de que uno cuando hace una técnica molecular tiene que ajustar la técnica antes de gastar todos sus reactivos usando todos los materiales. Porque los materiales en biología molecular son muy caros. Para los que llevan o llevaron ya biología molecular, primero hay una parte de extracción de ADN y hay otra parte de amplificación del ADN. Después de eso, el ADN se manda a secuenciar. En este caso, para mi tesis, nosotros estamos mandando a secuenciar el ADN en Corea después de la amplificación y después se trae a Paraguay. Nos mandan a nosotros la información y eso es lo que nosotros con lo que trabajamos. Esta es la parte de amplificación. Nosotros también en la parte de la amplificación de ADN, nosotros hacemos geles, que son geles que se utilizan, que van a aprender probablemente o aprendieron en biología molecular, que es para hacer corridas de electroforesis para saber si es que amplificó o no amplificó. Aprendí muchas cosas realmente, por ejemplo, qué técnicas usar o, por ejemplo, para ver si hay contaminación o no, que otra persona haga lo mismo que uno, se llama técnica espejo, haga lo mismo que uno en biología molecular. Entonces, si hubo contaminación, no es un problema de pipeteo de la mano, del pulso de la persona, se va a ver cuando se termine, cuando se llega hasta el final y se haga la electroforesis. Entonces, también se elaboró un protocolo que va a ser también, es un resultado también va a ser un resultado de mi tesis. Y entender que para la extracción del ADN se usan diferentes métodos. Yo, por ejemplo, aprendí lo que es trabajar con Chelex, pero principalmente trabajamos nosotros con nitrógeno líquido. Y para hacer la amplificación también se usan diferentes reactivos y mixes que por un lado, o sea, que la pasantía que hice en Argentina usamos PCR Holmes. Después en la parte de bioinformática, usamos principalmente para la parte de bioinformática, si bien vimos unos cuantos software para trabajar con bioinformática, usamos más el programa Genius Prime. Entonces, cuando a uno le llega la secuencia del extranjero, tiene que revisarlo en un software. Y ese software que utilizamos nos permite alinear las secuencias o hacer diferentes tipos de análisis. Acá, por ejemplo, se ve cómo se arma un árbol filogenético. Como le dije, sí, para los diferentes tipos de estudios de genética se usan diferentes tipos de secuencias. Por ejemplo, para filogenética usamos COI, que uno inclusive puede practicar con la secuencia que ya hay en GenBank, puede practicarlo y hacer de esta manera. O sea, bajarse un software que haga, que te dé algún resultado y practicar con eso. Y una de las cosas interesantes es que la diversidad genética no solamente incluye lo genotípico, también incluye lo fenotípico. Y lo fenotípico, cuando hablamos de fenotipo, hablamos de cómo lo expresa el organismo.
Entonces, para nosotros, otra cosa que vimos es para ver cómo las diferentes poblaciones, o sea, esto es una práctica, ¿verdad? Pero su aplicabilidad, cómo las diferentes poblaciones tienen una diversidad fenotípica se ve a través de morfometría geométrica. En la morfometría geométrica nosotros, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, este es un análisis, el cuadro de la izquierda es un análisis de diversidad genética usando citocromo B, que es otro marcador, que es el que se usa más para diversidad genética. Y a la derecha usamos, por ejemplo, un análisis hecho a partir de morfometría geométrica. Acá, por ejemplo, se nota, acá hay un alacrán, por ejemplo, y con un programa llamado TPS-DIC y MorphoJ, son software que se usan para hacer morfometría geométrica. Entonces uno de una misma especie puede analizar la morfometría geométrica de una población de tu misma especie y de otra población más lejos. Entonces comparar eso. Después uno puede hacer análisis más profundo, pero eso, por ejemplo, uno después puede hacer otras comparaciones. Por ejemplo, uno puede comparar la diversidad genética de las poblaciones y también puede comparar la diversidad morfogeométrica de entre las poblaciones. Entonces ahí uno tiene ahí tiene una visión de tanto la diversidad fenotípica como genotípica de la especie. Entonces, ese más o menos eso fue lo que yo me fui a aprender a Argentina. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? No sé, es que estos análisis son como un poco más profundos de lo que damos en la facultad. No sé si alguien tiene alguna consulta. Pueden ir levantando sus manos si tienen consultas y hacen la pregunta. Básicamente lo que hacemos con biología molecular, esto de taxonomía integrativa es interesante porque en mosquitos, por ejemplo, nosotros tenemos varios complejos de especies. En garrapatas tenemos varios complejos de especies. Que realmente los taxónomos tenemos problemas para decidir si realmente es una especie o no es otra especie. O simplemente es una especie con mucha diversidad genética. Entonces, estos tipos de análisis nos permiten tener un vistazo general de lo que está pasando con el grupo. Inclusive estos tipos de análisis se pueden combinar con todo lo que es distribución potencial, con variables bioclimáticas, con un montón de cosas se pueden enganchar y salen realmente investigaciones interesantes. Sí, acá hay una consulta, creo que hay una consulta. Todos los software que le mostré se pueden aplicar a otras especies, todos. Los de morfometría geométrica son muy interesantes. Hay un curso en YouTube. El tema nomás es que con bichitos es más fácil porque uno puede sacarle fotitos y medir así. Con mamíferos creo que se usan cráneos y con plantas no tengo ni idea. Ni con hongos tampoco. Sí, hizo. Así como tal, no hay una, una guía tal cual que seguir, por ejemplo, como hay con plantas o mamíferos. Tipo, no hay Eh, una para, guía. para estudios de filogenética, diversidad genética y morfometría geométrica, por ejemplo, hay artículos científicos que se pueden seguir. Para flebótomos, sí, de hecho se usa en flebótomos. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Ok. Bueno, primeramente, bueno, los agradecimientos. En realidad, esta tesis voy a hacer énfasis en que mi tesis y el trabajo que generalmente yo hago es con participación ciudadana. ¿Por qué con participación ciudadana? Porque
es muy difícil que la gente que trabaja con invertebrados se vaya a colectar en todo el país. Realmente no es real. Lo real es tener un trabajo fijo y no pasarse por todo el país. O entonces nosotros necesitamos mucha ayuda de la gente que se va al campo y de la gente del campo para trabajar. Uno no puede armar un proyecto si no tiene un objetivo social dentro del proyecto, un objetivo específico que sea social. Y los objetivos sociales siempre se ven desde la empatía. Yo sé que la gran mayoría de los científicos, capaz no todos, no tenemos, somos muy, con la parte de las emociones, somos espectaculares para la parte lógica, porque somos científicos, ¿verdad? Y para la parte de emociones, así, 1000 a 0 somos. Y lastimosamente los objetivos sociales se crean y se desarrollan desde la empatía. Y la empatía es una emoción. La empatía no se mide con estadística, no se mide con reglita, no se dibuja en una hoja, no se copia del organismo. No, la empatía es una emoción que se siente. Y los objetivos sociales dentro de los proyectos se desarrollan a partir de la empatía. Por eso, de hecho, luego hay mucha gente que tiene materias sociales. Entonces, varios de los proyectos en los que yo trabajo y participo se trabajan con las personas, se trabajan con las personas de esa zona. Yo cuando voy a publicar un artículo científico, me encargo de que haya una persona de la zona, por lo menos en agradecimiento, o de pasarle el artículo científico, porque ellos necesitan saber con lo que se está trabajando. No es venir y sacar la información y ya está. ¿Se entiende? Entonces se tiene que trabajar con las personas porque esto es para ellos. Yo no puedo trabajar con, qué sé yo, con un grupo de bichos de el Pantanal y desde la comodidad de mi casa, ¿verdad? Y tomar y decir decisiones de la comodidad de mi casa sin saber la realidad que están pasando las personas allá. Entonces siempre es, algunas veces no se puede, algunas veces lastimosamente no se puede, pero en lo general siempre es promover trabajar con la gente de los lugares. Realmente varios de los bichos que yo tengo se trabajan, las personas lo juntaron. Son las personas las que construyen estos trabajos. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con mosquitos. Son las personas de las casas las que permiten que se colecten los mosquitos de su casa. Y es un trabajo muy humano realmente, que solamente ustedes van a ganar esta experiencia haciendo proyectos, porque en la facultad no nos alcanzan las materias para dar algo social. Ya se acabó la hora de preguntas, Sara. Los marcadores que se tienen en cuenta para hacer la parte molecular depende mucho del grupo de estudio. Y depende mucho, por ejemplo, mitocondrial, los marcadores que están en la mitocondria generalmente se usan con análisis filogenético porque no varían mucho. Entonces te permite saber cuánto varió un grupo en millones de años. Entonces por eso vos podés saber, ah, mira, esta especie se separó de esta hace 2 millones de años, por ejemplo. Entonces, se sigue compartiendo mi pantalla así. Hace 2 millones de años, entonces eso nos permite. En cambio, la parte para hacer lo que es diversidad genética se usan más nucleares, o sea, del núcleo de la célula, no de la mitocondria, porque tiene segmentos que varían mucho, entonces uno puede medir esos cambios entre las poblaciones. Bueno, otros agradecimientos que voy a dar es al laboratorio de ecología, en donde siempre suelo estar, a la colección científica, por supuesto, sobre todo, al laboratorio de genética, que siempre también me van a ver en el laboratorio de genética, cuando estoy por la facultad, en el laboratorio de genética molecular, a la FACEN y a la UNA, a la gente de difusión de la UNA y la gente del posgrado, a la profe Karina, ¿verdad? Que hizo posible todo esto. Al Laboratorio de Herramientas Moleculares, al Grupo de Genética, Ecología, Conservación y Diversidad y a la División de Agronología del Museo de Ciencias Naturales de Rivadavia, al Museo de Historia Natural del Paraguay, del MADES, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y a la gente de Ciudad del Este que me mandó los bichos. Eh,
a la señora María, que no recuerdo su apellido, María de Bóveda, eh, y a Tomás, a Gosen, a Oscar Feltes también, que estuvieron hablando con la gente de Ciudad del Este para que me trajeran los especímenes, al Hospital Regional de Ciudad del Este, a la directora de epidemiología de ahí con quien conversamos, al Programa Nacional de Control de Zoonosis, Centro Antirrábico Nacional también, que junta especímenes y me los manda. Si alguien tiene algún conocido de Pedro Juan Caballero, que necesitamos escorpiones de Pedro Juan Caballero, les agradecería si alguien manda algún contacto de ahí. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirles, gente. Eh, Pasen sus básicas y, y métanle. Ah, y les mintieron. En realidad esto no es biología, esto es estadística. Después se van a dar cuenta cuando salgan de la facultad. Pero esto no es biología, esto es estadística. Esta carrera es estadística, ya les digo ya. Así que aprendan muy bien estadística. ¿Alguna consulta? No, Bueno, muchas gracias, gente. Un saludo especial a la gente de la comunidad, chiques. Cuídense entre ustedes, que biología sea un espacio seguro para los chiques de FASEM, porque biología es algo muy simpático de que varias gente de la comunidad termina estudiando biología. I don't know why, pero esperemos que biología siga siendo un espacio seguro para la gente LGBT. Chao, chicos, chicas, chiques. Nos vemos, un gusto.